el dato de la inflación del mes de diciembre, un 2,9% de incremento respecto del mes anterior, y en lo que es el balance anual superó el 30% la inflación de 2020. Para analizar estos números estamos en comunicación con el economista jefe del CREVA, Gonzalo Semilla. Gonzalo, ¿cómo te va? Buen día, buen año, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Gracias por los deseos, lo mismo para ustedes. ¿Y cómo viene? A ver, recién arrancamos, pero ustedes siempre analizan 3 meses, 4, 5, 6, 8, 10 meses, un año, siempre plantean las cosas a largo plazo, mediano plazo, y entonces, ¿cómo arranca este año? Marcado por la pandemia también como el pasado, como el 2020, ¿cómo lo ves? Mirá, Luis, lo que nosotros vemos en función de la información que está dando vuelta, de las potenciales decisiones del gobierno, vemos un índice inflacionario que va a estar quizás parejito a lo que fue el 2019. 2019 en Bahía tuvimos 55%, el año pasado terminó en 30%, como ustedes lo mencionaban, son muchos puntos por debajo de lo que fue el 2019, en sí es una buena noticia porque bajó bruscamente, pero estamos esperando este año un aumento, indudablemente, y así lo están demostrando los últimos índices, los últimos años, de los últimos meses del año pasado. El motivo por el cual subiría la inflación básicamente está asociado a liberar el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos. Claramente no hay mucha más resistencia a seguir subsidiándolo. Si uno se pone al lado del gobierno, podría entender que fue una medida que intentaba compensar la debacle económica y la irrupción de la pandemia a nivel internacional y, por supuesto, a nivel país y a nivel local. Podría decir, bueno, fue una buena decisión para compensar en cierta medida. Como también fue una buena decisión, como hizo el resto de los gobiernos a nivel internacional, inyectar cantidades enormes de dinero para aquellas personas que se quedan sin empleo, que no podían cobrar sus salarios, etcétera, etcétera. Ahora, este año parece ser que se va a liberar, digamos, las tarifas. El gobierno lo va a tener que ser muy cauto para que no sea de forma abrupta y en muy pocos meses y tengamos un impacto en precios muy sideral. Lo va a tratar de hacer de forma gradual, de forma segmentada. Por las noticias que están circulando, están estudiando muy finamente cuál va a ser la fórmula a implementar finalmente. Hay que cruzar muchos datos informáticos, no es nada sencillo, pero vemos que va a haber un aumento. Y también tenemos que estar expectantes a lo que va a pasar con el tipo de cambio. Suponemos que va a haber un acuerdo con el Fondo Monetario, no lo tenemos bien claro cuándo, si a inicio del segundo trimestre, allá por abril de este año, y qué es lo que le pide el fondo, si un ajuste en el tipo de cambio para que no esté tan atrasado, y sabemos que si es brusco, va automáticamente a precios. El año pasado el tipo de cambio aumentó 40%, por encima de la inflación, pero fue muy gradual. Charlamos y pusimos más los ojos en el blue que en el oficial. Entonces los precios no se resistieron tanto de esa manera. Recordá, Luis, que en 2019, en escasas 2-3 horas, tuvimos variación del tipo de cambio del 25%, que fue después las PASO. Entonces, en definitiva, creemos que va a haber un aumento en el índice de precios. El gobierno estima en 30, es decir, se mantendría como nos dio a nosotros para el 2020. El mercado habla ya de casi un 50%. Bien, todo eso dependerá entonces primero de cómo repercute lo que ya es inevitable, es decir, un ajuste en las tarifas de los servicios públicos. Segundo, pasado teóricamente el primer año de la pandemia, ya no habrá necesidad del Estado de poner tantísima plata. No es que no habrá necesidad, sino que no va a tener capacidad de poner tanta plata. Más o menos, ¿es eso lo que me estás queriendo decir o entendí para el diablo? No, entendés bien. A ver, y todo esto siempre sujeto a muchas variables que nosotros no manejamos, no estamos en la mesa chica, porque si este rebrote que se está anunciando y si efectivamente ocurre, sí, el gobierno esté pensando, planteándose, bueno, tenemos que volver a inyectar dinero en el mercado, como hicimos el año pasado. Y sí, entre otras cosas porque claro, a los sectores más vulnerables, vamos a ser absolutamente sinceros, yo sé que
muchos no comparten, pero esto está claro, hay una cuestión humanitaria también en la economía. Vos no podés dejar colgado del pincel a los sectores más vulnerables de la sociedad en el medio de una catástrofe sanitaria. Eso me parece, hasta Bueno, lo digo desde un sentido romanticón, si vos querés. Me bueno, parece que es una condición básica de la sensibilidad humana. No se puede criticar si el gobierno inyecta plata para respaldar a los sectores más vulnerables de la sociedad. Yo creo que eso el gobierno lo tiene claro, estemos de acuerdo o no con su visión, pero lo tiene claro y no lo va a abandonar, con lo cual va a seguir canalizando liquidez a ese sector. Pero ¿cuál es la otra? Si después vamos nuevamente a una restricción en cuanto a la circulación y volviéramos a cerrar, bueno, nos veríamos en la misma situación que hace un año atrás. ¿Qué hace el gobierno en ese entonces? ¿Vuelve a inyectar dinero de la misma magnitud del año pasado o ya lo focaliza? Bueno, la idea del gobierno es focalizar, bajar drásticamente la emisión monetaria y focalizar en aquellos sectores más perjudicados. Pero tiene que ver con eso. Bueno, liberamos tarifas, bueno, ¿con qué gradualismo lo hacemos? ¿A partir de cuándo? Y que no implique un salto muy fuerte en el nivel de precios, porque si eso ocurre, después las expectativas vuelven a caer. Entonces, sí, claro, lo va a hacer gradual, claro. Va a manejar el tipo de cambio lo mejor que pueda. Todo, qué sé yo, por lo que uno lee, por lo que uno mira y alcanza, entre comillas, a interpretar, está todo muy atado otra vez al acuerdo que se logre con el Fondo Monetario Internacional. Qué cosa de loco la Argentina en los últimos 4 o 5 décadas con esto, ¿no? Esto lo digo yo, no quiero que lo comparta, pero la verdad, esto de estar atado a los eventuales acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, desde mi ignorancia absoluta y supina me tiene repodrido. ¿Qué querés que te diga? Y es complejo. El tema es que Argentina históricamente no viene haciendo bien los deberes a nivel económico, financiero, y siempre estamos dependiendo de un tercero. Y no de un tercero pequeño, sino de un tercero grande. Aunque también en esta última instancia, el tercero grande, que es el fondo, sabe que no tomó buenas decisiones hace 2 años atrás, en el 2018, entonces se siente responsable y creo que ese acuerdo por el que todo el mundo espera va a ser diferente y va a marcar un hito para el resto de los países que tengan deuda con el fondo. Claro, no sería claro. Te entiendo. Porque yo podría preguntar, claro, como podría preguntar cualquiera en una mesa de café, y vos de estas cosas sabés si tenés otra capacidad de análisis. Yo pregunto, ¿no? ¿Y qué se hizo con los 50.000 millones de dólares que Macri le pidió a Cristín? Dijo un día que teníamos que enamorarnos de Cristín. ¿Qué pasó con esos 50.000? No, esos 50.000 que en realidad fueron 45.000 millones no están más. Se fueron. Cuando uno ve la evolución de la reserva 2018, lo que entraba se iba casi inmediatamente. Volvían a quedar la reserva, volvía a entrar una transferencia del fondo y a los pocos meses se volvía a ir. Todo lo que entró se fue, si vos mirás la evolución y el cuadrito de la evolución de las reservas. No está, porque ni siquiera lo podemos usar como para cancelar otro tipo de deuda o generar algún otro recurso. No lo tenemos y lo tenemos que devolver. El tema es que tampoco estamos en condiciones de generar recursos genuinos. Nosotros necesitamos dólares. No hay otra opción que generar dólares para enfrentar a estas corridas cambiarias, para poder devolver lo que debemos. Y los últimos, por lo menos, en octubre-noviembre, tuvimos una caída muy fuerte de la exportación y un aumento muy fuerte de la importación. Entonces el superávit fiscal es muy chiquitito. Fue de escasos 200 millones y pico de dólares en un mes, y la verdad que con eso no vamos a ningún lado. Por último, entonces, Gonzalo, vos decís que este año calendario vamos a terminarlo allá por diciembre, enero del 2022 con una inflación anual cerquita del 40-50%. Y esos son los cálculos que hace el mercado. ¿Qué tendrá que tener el gobierno? La habilidad la habilidad y los instrumentos necesarios para que eso no ocurra, porque está previendo una inflación de un 30. Entonces el gobierno va a enfocar todos los cañones para que sea ese 30, que es bastante lejano a casi un 50, a un 40/50. Va a tener que hacerlo como, bueno, esterilizar significa neutralizando la inyección de dinero que hizo en el mercado el año pasado y que se supone que este año va a estar circulando en la economía. Bien.
Gonzalo, como siempre, muchas gracias. Empezamos el año No, por favor. estableciendo este contacto y lo vamos a seguir. Que tengas un buen año. Muchas gracias como siempre por igualmente. atendernos. Un abrazo a todos ustedes, Luis. La palabra del informe de Gonzalo Semilla, economista del CREVA, 9:20. ¿Qué decís, Marina? Vamos a los avisos.